Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? A ver. Hola. Bueno, pues hoy vamos a hacer tal y como nos habéis estado pidiendo. El 16 de este mes se realizó la 8ª jornada de cáncer de mama hereditario. Bueno, le hemos pedido a una de las coordinadoras científicas de la jornada, a la doctora Judith Balmaña del Hospital Universitario Vall d'Hebron en Barcelona. Le hemos pedido, por favor, tal y como nos estáis diciendo, que nos haga, por favor, pues un pequeño resumen de lo que se trató en esa jornada. Y creo que ya la tengo por aquí. Sí, la tenemos por aquí. La voy a invitar ya para que entre. Uy. Sobre todo porque... aquí la tenemos ya. Sobre todo también, pues, comentarle a la doctora. A ver si nos conectamos. Aquí la tenemos a la doctora, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Marisa, ¿cómo Buenas estás? tardes. He hecho una pequeña intro, pero ya lo primero que quería decir también era muchísimas gracias Sí. porque nos disteis la oportunidad como asociación de poder estar allí. Sobre todo quiero especificar que la 8ª jornada de cáncer de mama hereditario es una jornada científica para profesionales, no es para pacientes, que me han ido escribiendo, ay, no me he enterado, no habéis dicho nada. Digo, es que es para profesionales, allí se habla pues de las novedades, ¿no? Y por eso pues no lo divulgamos. Lo que pasa que como asociación nos invitaron y tuvimos el gran privilegio y la suerte de que la doctora Judith Palmaña pues contara con nosotros para que pudiéramos pues darnos a conocer. No me enrollo más, que hablo mucho, doctora, y yo, si te parece, pues haría un pequeño resumen, ¿no? Con los 3 puntos. Yo me he apuntado aquí la chuletilla de los 3 puntos más importantes que se hablaron y nos Ujú. das así las pinceladas que tú consideres en nuestro idioma, ese idioma entendible, de los 3 temas que se abordaron, ¿no? Las terapias dirigidas en cáncer de mama hereditario, las nuevas tecnologías y los genes que se consideran importantes en el diagnóstico genético, ¿no? De cáncer de mama y ovario hereditario. Pues Ujú. adelante. Ah, sí. Bueno, ¿quieres que empiece por algún tema en especial? Yo empezaría por las terapias dirigidas, ¿no? Un Venga. poco ahí mirando un poco y lo que escuché yo el otro día ahí con mi Mm. ignorancia, pero tomando apuntes, pues tratábamos el tema, ¿no? De la sensibilidad a tratamientos o de las resistencias, ¿no? ¿Cómo va este tema, ¿no? Que estamos tan asustados con si se genera resistencias y si cada vez Ujú. acertamos más en esas terapias dianas. Ujú. Exacto. Bueno, pues nada, primero agradecerte, ¿eh? Agradecerte por un lado que vinieras aquel día y otro lado, pues ahora también pues poder compartir este directo con vosotras, ¿no? Un placer. Eh, lo que se actualizó, ¿no? A nivel de terapias dirigidas fue mayoritariamente los inhibidores de PARP en mujeres con un cáncer de mama, en este caso precoz, es decir, estos tumores que están localizados únicamente en la mama y que después del estudio Olimpia, en el que las pacientes recibían tratamiento estándar y después se añadía a un grupo el olaparib como inhibidor de PARP y en otro grupo el placebo, ¿no? Entonces se hace un seguimiento a lo largo de los años para ver si ha habido un cambio en las recaídas en un grupo o en el otro, ¿no? Entonces este estudio se presentó el año pasado en plena pandemia, ¿no? En ASCO y también fue publicado y ha dado resultados muy buenos en la rama de el olaparib, ¿no? Porque sí que ha demostrado que añadir olaparib al tratamiento estándar en mujeres con mutación y un cáncer de mama precoz, pues disminuye el riesgo de recaída y también aumenta la supervivencia. Se llega a tener un impacto en supervivencia. Y esto es un dato muy, muy bueno. O sea, los dos brazos tenían muy buena supervivencia, esto hay que decirlo. Sin embargo, pues el olaparib aún la mejora más. Aún la mejora más. Características de este estudio que creo que es importante tener en cuenta es que las mujeres que se seleccionaran para este estudio eran mujeres que tenían una alta probabilidad de recaer. ¿eh? No todas las mujeres diagnosticadas con un cáncer de mama precoz a día de hoy serían candidatas a entrar y a recibir o a beneficiarse del olaparib, que también tiene sus efectos secundarios. Claro, Sino doctora, que porque yo, son... yo te quería preguntar, estamos hablando de portadoras de las mutaciones BRCA1, BRCA2 y Correcto. con receptores hormonales o triples negativos, ¿hay alguna diferencia en esto o no?
Hay diferencias, pero ambos grupos, ambos tipos de pacientes, algunas triples negativas que se dice y las otras receptores hormonales positivas, entraron en este estudio y en los dos grupos de pacientes se demostró un beneficio. Muy bien. ¿Vale? Pero lo importante es esto, que quizás mujeres que hoy en día pues, se diagnostican con un tumor muy pequeño, pues que su riesgo de recaída es ya muy bajo de por sí, no van a necesitar recibir, además de su tratamiento estándar, añadir el olaparib. ¿Eh? Es decir, esto se ha demostrado a día de hoy en mujeres con cáncer de mama precoz, pero que su tumor tiene alto riesgo de recaída. ¿Eh? Pueden ser triples negativas o pueden ser receptores hormonales positivas, pero el riesgo de recaída era alto. Y en este subgrupo, añadir un fármaco más es donde se demuestra beneficioso. Este ¿Vale? fármaco, ¿qué sería? Una vez acaba el tratamiento completo de la quimioterapia y ya se está recetando, es decir, se puede directamente, o sea, actualmente ya hay datos de que aquel oncólogo que vea que una paciente tiene una alta probabilidad de recaída en su tumor por las características X, después de acabar el tratamiento ya se le puede prescribir el inhibidor de PAR, ¿no? Bueno, esto depende de que se apruebe primero por la Agencia Vale, Regulatoria Europea vale. y luego que en cada país también se le ofrezca, digamos, lo que se llama un precio de reembolso, y entre en la cartera de medicamentos del sistema público de cada país. Entonces, en estos momentos todavía no está aprobado por la Agencia Europea. Vale. Y en estos momentos tampoco hay, evidentemente tampoco hay precio entonces o indicación en el sistema público español. Solo se ha aceptado en Estados Unidos, en la FDA. Vale. ¿Vale? Digamos que entonces sí tenemos constancia de que ya existe este medicamento que va a favorecer, ¿no? Y a mejorar la curación en estos cánceres precoces, pero falta todavía un procedimiento hasta llegar a poderlo, hasta poder utilizarlo. Pero bueno, ya hemos Sí, avanzado, ¿no? Ya hemos dicho, ya hemos tenemos avanzado. algo. Sí, Qué sí, bien. sí, no, sin duda. Esto, claro, lo que ocurre es esto, ¿no? Te llega el avance científico, ¿no? Lo puedes presentar, luego tiene que pasar toda su aprobación y luego, pues claro, hay otros mecanismos que ya no son donde nosotros ya no formamos tanta parte de esto, ¿no? Que es ya la entrada en los productos que se puedan receptar, ¿no? Pero bueno, también y que las agencias europeas, en este caso la Agencia Europea del Medicamento, considere y valore que el beneficio observado con este fármaco pues realmente está justificado, ¿no? Nosotros evidentemente lo creemos, ¿no? Pero bueno, tiene que pasar todos estos pasos regulatorios que se llaman, ¿no? Me preguntaban, doctora, con respecto a esto, en concreto, para una persona sana, una portadora sana, ¿se le podría prescribir el inhibidor de PAR o hay posibilidad de que en un futuro se haga estudios sobre esto o no? Es muy buena pregunta. Todavía no hay estudios que hayan investigado cuál es el perfil de seguridad y el perfil de beneficio de administrar el inhibidor de PARP en una persona sana, es decir, como una terapia preventiva para reducir el riesgo de aparición de la enfermedad, ya sea un cáncer de mama o sea un cáncer de ovario. Es muy interesante, además, esta pregunta, porque en el mismo estudio Olimpia se ha visto y se está cuantificando, y ya veremos a medida que se alargue el seguimiento, ¿no? Y la investigación hasta dónde llega, que mujeres con cáncer de mama que recibieron el olaparib tenían menos aparición de cáncer de ovario que las que recibieron el placebo. Con Qué lo cual, bien, de una forma indirecta, se está viendo de que el riesgo de un segundo tumor, distinto al primero, es más bajo cuando se recibe el olaparib. qué bien. Entonces, bueno, esto es ir aportando datos e ir aportando evidencia que en algún momento planteen la posibilidad de hacer un estudio de prevención que suelen ser muy largos, y donde tiene que estar muy bien demostrada la seguridad del fármaco. Es decir, que no sea, la persona está sana. Claro, Entonces, hay que sopesar que los efectos secundarios no sean peores exacto, que, exacto. que igual Que el no. riesgo de enfermar, ¿no? Entonces, esto requiere tener muy buena seguridad del fármaco, seguridad a corto plazo y seguridad a largo plazo. Y luego, pues evidentemente, saber y estudiar antes, decir, bueno, ¿qué haremos? ¿Tratamientos
intermitentes, tratamientos continuos de 1 año, de 2, de 5. Claro. Bueno, son preguntas que hay que ir contestando y para ello hay que seguir investigando, empezar haciendo estudios más cortos, buscar biomarcadores que te indiquen que esto está funcionando o que no, y todo esto pues poderlo hacer antes de plantearnos un estudio de prevención, ¿no? Que tienen que ser de un grupo de mujeres muy grande y donde el tiempo de seguimiento también tiene que ser muy largo. Claro. Bueno, pues genial, bueno, genial dentro de lo que cabe, cada vez estamos más cerquita, ¿no? Yo recuerdo la penúltima jornada que ya se hacían ahí, habían haces de luces, ¿no? En las que decíamos, por ahí estaban unos inhibidores de PAR y ahora ya está siendo más realidad o ya hay datos reales, ¿no? Súper interesantes. El siguiente, sí, una pregunta también con respecto a estas terapias dirigidas. Estamos hablando en todo momento de BRCA1, BRCA2. ¿Qué ocurre con las otras mutaciones? ¿Tenemos alguna chica que nos dice yo tengo PALB2 o ATM o TP53 y han hecho un cáncer de mama? ¿Hay datos de si estos inhibidores de PAR también les serviría o no? Mira, hay datos en PALB2. Vale. No en este estudio Olimpia, sí en un contexto de enfermedad avanzada, y nosotros también tenemos datos del laboratorio donde hemos visto que los cánceres de mama en mujeres con alteración en PALB2 también comparten esta misma alteración molecular de no reparar bien el ADN y por lo tanto de ser sensibles a los inhibidores de PARP. Y de hecho hemos demostrado en ratones que respondían muy bien a los inhibidores de PARP. Entonces, nos atreveríamos a incluir aquí PALB2, a pesar de que no hay estudios específicos. Solo hay uno en enfermedad avanzada, hay un par de estudios. Pero claro, el porcentaje de mujeres con mutación en PALB2 es tan bajo, son tan infrecuentes, que es muy difícil hacer estudios únicamente en portadoras de PALB2. Entonces, tenemos que hacer una extrapolación de los resultados que vemos en BRCA1 o en BRCA2. Pero sí, yo creo que pueden ser una perfecta opción para personas portadoras en PALB2. Personas portadoras de una alteración en ATM o en CHEK2 no siempre tienen tumores que tengan esta dificultad de reparar el ADN. Es mucho menos frecuente. Entonces, no hemos visto estos resultados en ATM y en CHEK2, ni tampoco en mujeres que tengan la alteración en TP53. Los mecanismos allí que generan el tumor no son exactamente los mismos. Entonces, hay que buscar otras terapias dirigidas para estas alteraciones concretas. Los inhibidores no funcionan tan bien. Te voy a leer esto porque te lo ponen aquí. Doctora Balmaña, qué excelente profesional. Recuerdo de cómo trató a mi madre. Ella participó en nuestros estudios. Un abrazo. Te mandan un abrazo. Ay, muchísimas gracias. No te puedo identificar, pero muchísimas gracias. Sí, yo te voy leyendo por aquí si veo. Vale. Una última pregunta ya de esta primera parte, nos vamos a las nuevas tecnologías. ¿Es posible que en un futuro, o no sé si se ha probado también, utilizar los inhibidores de PAR en primera línea antes que quimioterapia inicialmente, cuando hay un tumor pequeño, por ejemplo? Correcto, muy buena pregunta. Sí, sí. Hombre, estamos trabajando en tener estudios de investigación en este contexto, ¿no? Porque la verdad es que hemos acumulado evidencia de que funcionan, de que cuanto antes se administren mejor, porque la probabilidad de resistencia es más baja y entonces puede durar mucho más la respuesta y luego además puedes permitir alcanzar la curación, con lo cual esto nos está permitiendo plantear estudios en enfermedad más precoz o en primera línea y para tumores además especialmente pequeños, porque es que el perfil, aunque no son inocuos, pero son fármacos que tienen un perfil de toxicidad muy correcto, lo que se dice una ventana terapéutica amplia, ¿no? Donde al dirigirse tanto a la célula tumoral, sobre la célula sana se repara muy bien cuando recibe este fármaco, ¿no? Entonces sí que puede haber anemia, náuseas o cansancio, pero suele ser todo muy tolerable y reduciendo dosis y ajustando
la medicación pues se lleva muy bien y bueno, la mayoría, yo diría el 90% de las pacientes que yo he tratado han estado muy bien, han hecho una vida normal, además no hay caída del pelo, ¿no? Entonces, bueno, todo ello, no sé, te da mucha calidad de vida, te da mucha Correcto. calidad de vida. Mm. Pues nada, pues vamos a dejar este primer bloque con un pasito más que Ujú. sí se puede, como decía la canción, ¿no? Y con Mm. esas luces de esperanza de que yo creo que pronto se podrá administrar y estamos dando un gran paso, ¿eh? En este sentido, en el cáncer hereditario. Qué bien. Sin duda. Nos vamos ahora a las nuevas tecnologías que yo me apunté aquí, el tema de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué nos está Ujú. aportando? Nos hicieron ahí una masterclass de Sí. qué cambios hay, ¿no? Sí, bueno, ¿no? La inteligencia artificial es una forma de hablar de la capacidad de analizar muchísimos datos, ¿no? De una forma simultánea y procedentes de distintas fuentes y conseguir generar unos algoritmos de predicción, ¿no? Entonces, esto trasladado a imágenes, digamos, o a técnicas por imagen para la detección precoz del cáncer de mama, supone educar, ¿no?, a programas informáticos que después de haber visto muchísimas imágenes, ¿no?, y hacer correlaciones entre captación de contraste, tamaño, formas, etcétera y tal, pues puedan predecir la naturaleza o el origen de esa lesión. Y Ostras, qué fuerte. entonces, claro, y entonces este tipo de análisis se pueda luego incorporar a las pruebas que hacemos actualmente, ya sea la mamografía, sea la resonancia, etcétera. Entonces, lo que nos presentaron en la jornada fueron datos de cómo existen ya aplicación de este tipo de inteligencia artificial en base a la población sobre la que se ha analizado también, que permite mejorar esta capacidad de diferenciar si una lesión puede ser tumoral o puede ser benigna y puede ahorrar tiempo como recursos humanos y puede ayudar a ser más sensible y más específico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son herramientas tecnológicas que se pueden ir incorporando, que podrán irse incorporando y que tienen que ayudar a precisar mejor y hacer más sensibles las pruebas, ¿no? Es decir, acostumbra a haber mucho temor, por ejemplo, de que dice, uy, si yo me echo, es suficiente que me haga una mamografía una vez al año, ¿no? ¿Por qué no Claro. cada 6 meses, ¿no? Bueno, cuanto más sensible y específica sea esa prueba que te haces, más tranquilidad te vas a tener sabiendo que es negativa, Claro. ¿no? Entonces, claro, uno no sabe si le puede volver a, si un tumor le puede aparecer al cabo de 2 meses o al cabo de 3, pero es más difícil que aparezca cuando tienes muy claro que tu prueba anterior ha sido negativa. Entonces, todo esto son mejoras que ayudan a precisar mejor la malignidad de una lesión y que ayudan a precisar mejor en caso de que de ser más específicos, de que si una lesión se da como negativa, pues que realmente es negativa y uno se puede quedar tranquilo, ¿no? Claro, Y porque esto aquí, habrá. doctora, se me ocurre, o sea, digamos que se afinaría tanto de que evitaríamos de alguna manera el fallo humano, entre comillas, ¿no? Es decir, nos ajustamos tanto de que con una serie de algoritmos o de datos se aseguren al 100% de que el diagnóstico que se da sea certero, ¿no? O nos pueda, por entenderlo un poco y traducirlo. Claro, lo ideal sería que realmente fueran más precisos y que fueran más sensibles. Eh, También puede haber error de máquina, ¿eh? Claro, eso de error humano no ha gustado. No, no, me refiero a que es más, porque yo ahí diría, ¿y dónde está la empatía del doctor, Y lo bueno que es tener Claro, al doctor en persona exacto. y a O tu sea doctor ahí que, cara a cara? No, claro, no, me claro, refiero, por ejemplo, a que cuando llega un momento que a veces, no por error humano, sino por la dificultad que puede implicar, ¿no? sí, El sí. biopsiar por un lado, el ver muchas imágenes, a veces lo decíamos, ¿no? No sé con quién estaba hablando un día, me comentaba, cuando tú vas a un sitio entre sanidad pública o privada, ¿no? Que hablamos así, y decíamos, no, no, buenos doctores son todos, lo que ocurre que a veces el volumen de imágenes que una persona Ya. ve al cabo del día es lo que al final le da la destreza
de poder Correcto. interpretar y ver una Correcto. imagen y decir, ostras, pues Mm. tengo un acierto grande, ¿no? De alguna Ujú. manera, el decirlo de error máquina no era un error para nada, porque todos somos humanos y, por supuesto, las máquinas también fallan y además nos hace falta, yo soy de las que necesito ese contacto con mi médico, con mi doctora y verlos, ¿no? Sino que puede ser una herramienta muy buena que pueda sumar, ¿no?, a esos diagnósticos y ayudar, ¿no?, al Correcto, contexto. correcto. No, no, lo has explicado muy bien, ¿eh? Es lo mismo que la experiencia que adquiere uno por el hecho de haber hecho el mismo trabajo y haber visto las imágenes durante muchos años y durante mucho tiempo, ¿no? Esto trasladado a un software informático y entonces pues que complemente luego esa intuición médica, que al final la intuición médica es también una inteligencia artificial, ¿no? Pero natural, ¿no? Entonces, esto es lo que se busca, ¿no? Se busca esa complementariedad en la que la tecnología pueda estar pues, a nuestro servicio para precisar, para tunear mejor, ¿no? Y tú lo has explicado muy bien, es como acumular años de experiencia en una máquina, ¿no? Y bueno, y esto hacerlo complementario. Entonces, bueno, se presentaron estos datos en mamografía, aplicando softwares de inteligencia artificial y analizando si esto era útil para afinar mejor, si era más sensible y cómo ayudaba al radiólogo, ¿no?, a la hora de interpretar. Y pues bueno, los datos la verdad es que están siendo positivos e interesantes, ¿eh? Para lo más habitual esto podrá ser útil. Evidentemente lo raro el algoritmo tampoco lo pillará porque no habrá estado educado, digamos, o entrenado para Correcto. hacerlo, ¿no? Yo voy a aprovechar para Entonces, decir también aquí, a veces, porque lo hablamos, ¿no?, con muchas chicas y pacientes, que es que nos pensamos a veces desde el desconocimiento que todo es o blanco o negro. Y que dices, yeah, ¿cómo puede ser? Tengo esto. Y que a veces llegar a un diagnóstico es tremendamente difícil. Y tenéis por delante un trabajo de visualización. Hay veces que hay un diagnóstico muy claro y otras veces que es confuso y que tiene su recorrido y su complejidad, ¿no? O sea que... correcto, correcto. En detección precoz, las novedades que están habiendo ahora es que, uno, las técnicas de mamografía convencional, bueno, ahora ya son digitales, luego se analizan por tomosíntesis, esto te permite ver en más planos y todo esto aumenta muchísimo la sensibilidad y ayuda a que incluso en mamas densas la sensibilidad sea mejor. Se está incorporando la mamografía con contraste. Entonces, la mamografía con contraste también permite visualizar hacia dónde va este contraste y Muy bien. ayuda a precisar mejor también el origen de una captación de contraste. Seguimos teniendo la eco como una técnica complementaria a la mamografía, ¿no? Muy útil en casos de que haya que pinchar y sacar una biopsia, también muy útil para los ganglios, ¿no?, en la axila. Y luego tenemos la prueba estrella, digamos, que es la resonancia mamaria, ¿no? La resonancia mamaria a día de hoy es la que demuestra la mayor sensibilidad y especificidad. Tiene en contra que requiere inyección de contraste de gadolínio, que es un contraste que en personas pues, con insuficiencia renal podría ser un problema. Que la prueba en sí es algo antipática en ese tubo que dura unos Hacer 45 mindfulness hago minutos. yo. Hay que hacer mindfulness y pom, 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 pom. Bueno, y esto hay que ponerlo también sobre la balanza, ¿no?, para hacerlo toda la vida. Pero es una técnica que también está ayudando a diagnosticar tumores que nos pasaban desapercibidos con la mamografía. Qué bien. Y ahora los detectamos en menos de 1 centímetro. Y entonces esto es súper curable. Estos tumores detectados así son curables. Y esto es un gran paso. Esto es un gran Sobre todo paso. a las portadoras sanas que tienen tanto miedo y bien con esa pistola, pues saber hacer sus controles y tener esa información, que siempre lo decimos, puede salvar la vida literalmente. O sea que... Totalmente, totalmente. Una detección precoz puede ser tranquilamente sinónimo de curación. Yo creo que hay que darle mucho valor a esto. Mucha importancia. Sabemos, sí, sí, sabemos que es muy pesado, porque es verdad, es pesado, es para toda la vida. Uno no siempre puede ser regular, ni tampoco tienen que ser las cosas tan matemáticas, pero tenemos mucha esperanza en la detección precoz. Tenemos muchísima esperanza porque cuanto más localizado está ese tumor,
pues más probabilidad de curación, más probabilidad de poderlo abarcar simplemente quirúrgicamente, menos probable de que haya hecho mella en otros sitios, que haya enviado microcélulas, ¿no? Es otra historia. Es Pues un otra segundo historia. avance súper importante que también tenemos Esto es ahí muy bueno. encauzado, que ya vamos Muy teniendo bien. y que seguiremos teniendo más. Sí. Y ahora ya el tercer tema que hablamos que eran los genes que se consideraban para el diagnóstico genético de cáncer de mama y ovario hereditario. Uh-huh. Aquí, bueno, yo he hecho antes un poco alusión a algunas pacientes, ¿no? Que nos dicen, yo tengo PALB2, yo tengo PTEN, yo tengo tal. Entiendo también que una pregunta que yo quería añadir a esto, ahora nos haces un poquito lo que se habló, es si actualmente cuando se hace un estudio genético se hace un panel amplio de todos los genes o no siempre, cuando se tiene en cuenta, porque aún nos seguimos encontrando con chicas perdidas que dicen, pero me lo van a mirar todo, incluso alguna que coincidió que tenía BRCA1 y BRCA2 a la vez, que es raro, Uh-huh. pero nos lo No, sí, es muy encontramos. raro. Sí, es muy raro. Bueno, cada vez más se están utilizando paneles de genes. ¿Qué significa esto? Significa que simultáneamente se pueden secuenciar e interpretar varios genes y determinar si hay alteración en uno o en otro. ¿Vale? Antes lo teníamos que hacer secuencialmente. O sea, primero uno y luego el otro. Y bueno, luego cuando se descubrió PALB2 en el 2018 empezamos con el PALB2 y ahora podemos mirar una batería más grande. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es saber interpretarlos, es decir, saber determinar cuando encuentras un cambio en un gen si ese cambio va a ser patológico o va a ser benigno o es una variante de significado incierto. Entonces hay que conocer muy bien el gen, hay que conocer muy bien la proteína, su función, las distintas partes del gen que si están dañadas o hay variantes pueden causar enfermedad. Todo esto hay que dominarlo y para eso también hace falta tiempo, inversión de tiempo en analizar, hace falta datos, hace falta investigación. Y luego, otro dato que es muy importante es saber si es la alteración, imaginando que ya es patológica en un gen concreto, que esa alteración se asocia con qué grado de asociación de riesgo de desarrollar cáncer tiene y qué tipo de cáncer. Porque Claro. las acciones que habrá que tomar son distintas. No es lo mismo que una alteración genética incremente el riesgo 2 veces que lo incremente 8. Claro. O que lo incremente para un tipo de tumor triple negativo, por decirlo de una forma, o que sea un tumor receptores hormonales y de bajo grado, ¿no? Porque el pronóstico es distinto, ¿no? Totalmente. Entonces, estos son los datos que ahora se están acumulando y se publicaron estos 2 artículos muy importantes en el año 2021. También, como veis, la pandemia no frenó la investigación Muy en bien. cáncer. Yo creo que esto es muy importante. Esto es muy importante que esto la pandemia no lo frenara y entonces esto ha permitido seguir avanzando, ¿no? Entonces ahora sí que estudiamos paneles, estudiamos distintos genes, pero explicamos muy bien que la alteración en estos genes pueden estar en escalones distintos. No todos se asocian a la misma probabilidad de desarrollar cáncer de mama ni al mismo tipo de cáncer de mama y además algunos podrían incrementar el riesgo de otros tumores como el ovario y Claro. otros no, ¿vale? Entonces, como los 3 grandes, por decirlo de una forma, en cuanto a los 3 que se han asociado con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama, serían BRCA1, BRCA2 y PALB2. BRCA1 y BRCA2 también se asocian con riesgo de cáncer de ovario y PALB2 hay algún dato de algún trabajo que también incrementa un poco este riesgo de cáncer de ovario, mayoritariamente en menopausia, es decir, también más tarde que en BRCA1. ¿Mm? Luego tendríamos TP53, que incrementa el riesgo de cáncer de mama y de muchos otros tumores, ¿vale? Luego tendríamos ATM y CHEK2, alteraciones en estos genes parece que más o menos incrementan el riesgo alrededor de 2, entre 2 y 3.
Ujú. Significa esto un riesgo acumulado a lo largo de la vida alrededor del 20-30%, Ujú. lo cual significa 70-80% de que no. Por lo Muy tanto, no bien, muy bien. Mira, suele. habilidades comunicativas a la hora de enseñar el vaso medio lleno en vez de ¿Me medio lleno? vacío. Muy bien. Vacío. No, no, no. No, lo que quiero decir es que es bueno irlo viendo de las dos formas, porque al final tampoco vamos a saber nunca quién está en ese 20 o quién está en ese 70, ¿no? Entonces Correcto. hay que intentar razonarlo y entenderlo para ni pasarte de largo ni pasarte de corto, ¿no? Um, y en esto trabajamos y además saber pues, que hay otros factores de riesgo modificadores. Yo creo que esto también es muy importante, ¿no? Que el riesgo de enfermar no va a depender únicamente de una alteración genética, sino Yo quería que hacer un inciso, doctora, también con esto que está explicando, de por qué cuando se nos dice que tenemos una mutación genética, precisamente por todo lo que comentas, es importantísimo escuchar a tu oncólogo, porque no todos tenemos el mismo riesgo, no todos tenemos la misma prisa a la hora de ir a hacerte una mastectomía o de tomar decisiones tan difíciles. De ahí viene que hay mujeres que a lo mejor desarrollan la enfermedad con 28 años, como fue mi caso, y otras que pueden tener 60 y pico, casi 70, de no haber padecido cáncer nunca, teniendo una mutación correcto, genética. Entonces es correcto, importantísimo coger aire y decir, vale, vamos a ver esto y a día de hoy, con la información que nos estás dando y con los avances que hay, se tienen en cuenta muchas otras genes de una mayor o menor penetrancia y el contexto de cada familia y de muchas cosas. Es importantísimo, ¿no? correcto. Súper importante lo que has dicho, Marisa. Y en esto ahora estamos trabajando y ahora a final de esta semana vamos a presentar datos de esto, que es, o sea, poner en contexto y dimensionar este riesgo teniendo en cuenta los otros factores que nos ayuden a cuantificar. ¿Vale? Y porque hay otros factores genéticos, que es nuestra propia arquitectura genética, nuestra variedad genética, que es distinta y es distinta incluso en miembros de la misma familia, ¿eh? O sea, porque esto ya nos procede la mitad del padre, la mitad de la madre y se mezcla en formas distintas, ¿vale? Es como cuando dice, tiene tendencia a engrasarse, tiene tendencia a engordarse, ¿no? O tiene tendencia a la hipertensión, esta tendencia es una tendencia genética, ¿no? Pues también puede existir esta tendencia en mujeres que además sean portadoras de una alteración en un gen concreto o en mujeres que no tengan ninguna alteración en un gen concreto. Y Correcto. esto está ayudando, lo estamos pasando a modelos predictivos también, que también se analiza junto con la obesidad, factores hormonales y factores reproductivos, consumo de alcohol, etcétera, historia familiar de cáncer de mama y ayuda más o menos a hacer como grupos de riesgo Ujú. y permitir entonces ofrecer en función del grupo de riesgo una acción de detección precoz u otra. ¿Vale? Porque Correcto. también hay mujeres que a lo mejor no tienen que seguirse ni tan solo con mamografías cada 2 años, porque su riesgo es muy bajo. Claro, es que por eso digo que estás dando una información tremendamente importantísima a la hora de tomar las riendas de tu propia salud, ¿no? De decir, bueno, Claro, ¿qué mutación es la que yo tengo heredada y cuál es mi riesgo real? Vamos a ver el contexto real y mi situación real, porque en función de eso, con cada equipo médico, pues se pueden tomar unas decisiones más drásticas o menos drásticas, menos simplemente tener drásticas. este control y no pasar por según qué situaciones, ¿no? Me parece Correcto. genial. Sí, dejar, ¿no? Dejar el preocuparse por el ocuparse, ¿no? Intentar conseguir ese control emocional que nos permita decir, a ver, ¿dónde estamos? ¿No? ¿Qué va a pasar? Entenderlo y a Correcto. partir de aquí planificar, ¿no? O sea, no hay ninguna duda de que cuando si hay una historia familiar, pues hay una percepción de riesgo subjetiva que aumenta esa sensación objetiva de riesgo y a veces conlleva el querer ser más drástico, ¿no? Y hay veces en las que no existe esta susceptibilidad y en cambio el riesgo es alto. No existe esta percepción y en cambio el riesgo es alto, ¿no? Entonces, El mundo al bueno, revés, todo al revés. sí, puede pasar, ¿no? Entonces, bueno, es hablarlo, intentar entenderlo y adaptarnos, ¿no? Y con esto, pues ayudar a disminuir la aparición de cáncer y, evidentemente, disminuir la mortalidad por cáncer y que la persona pueda vivir con una buena calidad de vida, ¿eh? Estando sana, estando sana. Genial. O sea,
Yo lo que creo es que todo este conocimiento médico nos lleva a saber cuáles son nuestros factores de riesgo, pero estamos sanos o vamos a estar Sí. sanos y seguiremos estando sanos. Entonces, aunque vayamos a enfermar, porque al final enfermamos, porque todos enfermamos, ¿no? Pero ayudar a tener cuidado de nuestra salud estando sanos. Mm. No, y No sé además si me el hecho explico. a veces de tener una mutación y ser conocedora de que la tienes, depende de qué contexto esté, tal y como estás explicando, te puede poner casi al mismo nivel que la población general. Que una Sí, persona que no tenga hábitos muy sí, saludables, por ejemplo, con el sí, tabaco o por alguna otra sí, cosa, al final sí. dices, pues tengo el mismo riesgo. Y el hecho de Claro, hacer los controles, donde se ve el que a veces parece que dices, uy, tengo una mutación y tengo que ir a hacerme un control, es que en general la población ya debe hacerse controles de colon, de las sí. mujeres ginecólogos, los hombres próstata, o sea que tenemos que tomar cada vez más conciencia y ser más activos en cuidar nuestra salud, ¿no? En todo. Exacto, un cierto grado de proactividad desde la salud, ¿no? O sea, Desde la tampoco salud. la prevención, o sea, no está libre de cargos, es decir, Correcto. oye, requiere una cierta intervención, una cierta concienciación, ¿no? Y lo que se busca es cuando se indica es que hayan datos de que funcione. Si no, a veces es mejor decir, bueno, esperemos a que esto se pueda demostrar. Cuando se demuestre lo Lo implementamos, ¿no? implementamos, correcto. Pues doctora, nos has hecho un resumen del otro día maravilloso. Yo seguiría hablando y hablando, hablando, pero no quiero robarte más tiempo. No, hombre. Y nada, estamos en contacto porque yo creo que los tres datos o los tres puntos que hemos tocado han sido puntos muy positivos, muy esperanzadores para cortar la cadena, para tomar conciencia de cuidar nuestra salud, para saber que se sigue avanzando, aunque todo tiene su recorrido y su tiempo, pero hay que tener un poquito de paciencia y seguir mirando hacia adelante. Mil gracias por este ratito, Judith. De nada, Marisa, a ti y a todas a todas y todos los que os habéis conectado. Encantada de compartir estos momentos con vosotras y de seguir trabajando para conseguir estos objetivos. Pues sí, un abrazo muy fuerte. Nos vemos. Adiós, Hasta adiós. luego. Bueno, pues hasta aquí el directo de hoy. Hemos tenido a la doctora Judith Belmaña, que ya la conocíamos. Y nos vemos, bueno, como estamos en el mes de julio, no sé si nos vemos la semana que viene o la otra, ya iremos mirando. Deciros que estamos en marcha de iniciar un proyecto que tenemos desde hace tiempo en mente con el cáncer hereditario en concreto, que es lo que nos toca, y tan pronto lo tengamos, pues lo hacemos saber. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotras.